Año 1933, un alemán famoso llamado Adolf Hitler se entrevista con un diseñador y corredor de autos llamado Ferdinand Porsche. El motivo de la reunión, sentar las bases para el desarrollo de un vehículo para el pueblo, un vehículo que durante 65 años conquistaría el mundo con más de 21 millones de ventas y que años más tarde se convertiría en el auto más querido de México. Su nombre, el Volkswagen Escarabajo. La verdad es que su historia se remonta hacia 1925, cuando se realizaron los planos del primer prototipo. Posteriormente, en 1931 se presenta el Porsche Tipo 12, un auto que sentaría las bases para fundar la empresa automotriz Porsche después de la Segunda Guerra Mundial y del mismo bocho. Aunque se le atribuye el diseño del bocho a Porsche, la verdad es que Erwin Komenda, jefe de diseño de Porsche, fue el responsable del diseño y estilo del automóvil. Se tomaron asimismo influencias tanto del Tatra V570, que influyó en el Porsche 12, como del Tatra T97, un desarrollo checoslovaco presentado en la segunda mitad de los años 30. Si bien es cierto que Ferdinand Porsche tenía en mente un auto para todos, en alemán Otto für jedermann, sus planes se frustraron en 1929 con la Gran Depresión, lo cual hizo que se detuvieran esos proyectos. Sin embargo, la oportunidad para el bocho finalmente llegó en 1933, cuando el Partido Nacional Socialista de Alemania comenzaba a encaminar sus esfuerzos para la producción de un automóvil que fuera asequible para la gran mayoría del pueblo alemán. Adolf Hitler, por entonces canciller de Alemania, tenía muy claro lo que quería: un auto que debería ser capaz de transportar a 2 adultos y 3 niños a una velocidad máxima de 100 km por hora. Debía costar no más de 990 Reichsmarks, que recorriera 100 km con 7 litros de gasolina, además que debía tener buenas cualidades para aguantar el peor trato imaginable y ser de sencillo mantenimiento. El propio Hitler le pidió que se fijase en la naturaleza para conseguir una línea bella y aerodinámica, y dio como ejemplo la inspiración de un escarabajo. Días después de la reunión, el mismo Hitler elaboró bocetos de algunas modificaciones estéticas a la carrocería Tipo 1. Es por lo que se dice que el modelo fue inspirado en parte por el Führer. Así fue como nació al final de la década de los 30 el Typus 60, a partir del cual la Daimler-Benz construyó el modelo W3, que ya tiene los rasgos del sedán Beetle en inglés, es decir, escarabajo. Para impulsar la construcción en masa de este modelo, Hitler mandó construir su propia fábrica en el condado de Wolfsburg, y el 26 de mayo de 1938, las fotos registran a Hitler y Porsche muy sonrientes inaugurando la fábrica de Wolfsburg. Finalmente, después de más de 10 años, el proyecto se materializaría en 1938, cuando se produjeron algunas unidades que fueron a parar a manos de la élite del partido nazi. El nombre que se adoptaría en principio para el modelo sería el sugerido por el partido nazi, es decir, KDF Wagen, que significa fuerza por medio de la alegría. Sin embargo, pronto ese nombre se sustituiría por el pueblo alemán, por el de Koffer, que significaría escarabajo en español. Para 1938 comenzaría la producción de algunos Koffer. Sin embargo, de nuevo quedarían detenidos por la invasión de Hitler en Polonia en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial se fabricarían algunos ejemplares, pero solo para las élites nazis, ya que la gasolina escaseaba durante la época de la guerra. Como era de esperarse, cuando los aliados comienzan a bombardear Alemania, se enfocan en las líneas de producción e industria. Entonces, está de sobra decir que las fábricas automotrices fueron bombardeadas por los aliados, por lo que gran parte de la maquinaria se colocó en búnkers hasta que pasó la guerra. Un dato interesante es que la compañía Volkswagen debe en gran parte su existencia en la posguerra al oficial británico Ivan Hirst. Resulta ser que después de la guerra, la factoría había sido severamente bombardeada. Al término del conflicto, los estadounidenses tomaron la fábrica, que más tarde pasaría a los británicos, y el dinero de la empresa pasaría a los rusos por concepto de gastos de guerra. Es así como el equipo restante y los prototipos son ofrecidos a las automotrices británicas, pero curiosamente estas no las compran por considerar que eran de menos calidad que sus productos. Es así como los británicos sientan las bases para la creación de una automotriz que años más tarde se convertiría en el coloso automotriz mundial. Debido a que la planta había sido severamente dañada durante los bombardeos, la primera tarea de Hirst fue la de quitar las bombas sin detonar, puesto que tras perforar el techo, algunas habían quedado alojadas en las líneas de producción, causando un gran daño de haber estallado. Después mandó reconstruir los edificios, reinstaló máquinas, prensas y las líneas de montaje. Tras lograr poner la planta en operación, formó un equipo de ventas y una red de servicio. En 1946, la planta produciría 1000 autos al mes, y el automóvil y su ciudad cambiaron los nombres a Volkswagen, es decir, Automóvil del Pueblo, y Wolfsburg, respectivamente. Los primeros 1785 escarabajos comerciales fueron fabricados en 1945, logrando sus primeras exportaciones a Holanda en 1946
1947. En septiembre de 1948, la Volkswagen Work pasó de nuevo a manos de Alemania, bajo la dirección de Heinrich Nordhoff, quien durante 20 años habría de dirigir la empresa con un objetivo claro: fabricar un solo modelo de automóvil, hacer los menos cambios posibles en su diseño, solo para mejorar la calidad. En 1950, año en que murió Ferdinand Porsche, Nordhoff llegó a 100.000 vehículos producidos en Wolfsburg y empezó también a fabricar otros modelos como la también famosa Combi. Posteriormente, en 1953, inauguró la planta de Sao Paulo en Brasil. En 1955 llegó a 1 millón de coches producidos con base en el modelo Volkswagen Sedán. Después, en 1968, año de la muerte de Nordhoff, fue construida la fábrica de Puebla en México, y en 1972 el Volkswagen Sedán superó con 15.007.034 unidades fabricadas el récord de producción que conservaba el Ford Modelo T. Fue así como el Volkswagen Tipo 1, comercializado como Käufer en Alemania y en México conocido como el Bocho, fue producido desde 1938 hasta 2003 y se convirtió en el tercer auto más vendido del mundo con 21.5 millones de vehículos, solo por detrás del Golf con 30 millones y el Corolla con 42 millones de unidades vendidas. Curiosamente, desde sus inicios, el nombre de este vehículo ha variado dependiendo la región. El New York Times utilizó posiblemente el nombre de escarabajo, es decir, Beetle en inglés, por primera vez en un artículo publicado el 3 de julio de 1938. En el mundo anglosajón se hicieron populares paulatinamente sus primeros apodos. Beetle o Bug, sin embargo, se le conoció como Pichirilo en Colombia y Ecuador, Peta en Bolivia, Fusca en Brasil, Sapito en Perú, Cupla en Finlandia, Cochinelli en Francia, Cucaracha en Guatemala y Honduras, Maggiolino en Italia, Bocho o Bochito en México, Tortuguita en Panamá, Garbus, es decir, jorobado en Polonia, Bolillo o Volky en Puerto Rico, Cepillo en República Dominicana, entre otros. Mecánicamente hablando, es una obra de arte e ingeniería. Es simple pero funcional, elegante pero económico, lo cual pocos automóviles pueden presumir, ya que derivado de las restricciones de Hitler no podían cometerse grandes errores. Y es que una de las características principales de Volkswagen, al menos en México, es ofrecer autos muy económicos pero que son bastante duraderos, lo cual se ve reflejado en la plusvalía de los mismos, pues algunos modelos como el Jetta se han convertido en un icono de confiabilidad tanto mecánica como económica, pues no pierden tanto valor de mercado con el paso del tiempo. Además de que Volkswagen continúa usando la misma clave del éxito del Bocho en sus modelos, pues a lo largo de los años los autos se ven diferentes por fuera, pero los motores, chasis, etc. continúan siendo los mismos y solo agregando o mejorando cosas que realmente son necesarias para el cliente, lo que se traduce en coches confiables, sencillos, pero económicos. El Bocho, por ejemplo, a pesar de mantener el mismo aspecto durante los años 1954 a 1969, en este periodo se le realizaron más de 2.500 cambios en el motor y en otras partes del coche. Una de las cosas interesantes del Bocho es que no cuentan con radiador. Para refrigeración se utilizó un sistema por aire que evitaba los problemas de refrigeración por agua en los motores traseros. La carrocería tenía 2 puertas, con un parabrisas frontal plano, contaba con capacidad para 4 pasajeros y el equipaje se podía guardar tanto en el capó delantero como detrás de los asientos posteriores. Este ofrecía un coeficiente aerodinámico de 0.41. La carrocería se fijaba a un chasis casi plano que incluía un túnel estructural central que se fijaba mediante 18 tornillos. En las suspensiones delantera y trasera destacaban el uso de barras de torsión, junto con la barra estabilizadora delantera, con un sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas. Ciertas características iniciales fueron posteriormente revisadas, incluyendo frenos mecánicos de tambor, la ventana trasera dividida, los indicadores de cambio de dirección y la caja de cambios no sincronizada. Otras características, como su forma general distintiva, se mantuvieron prácticamente inalterados a lo largo de todo su periodo de producción. El Käufer disponía de un curioso sistema de proyección de agua de limpieza del parabrisas, ideado para evitar la complejidad y el costo de utilizar una bomba eléctrica adicional. La presión necesaria para bombear el agua procedía de la rueda de repuesto del coche, situada en el maletero delantero, que se debía inflar con una sobrepresión determinada. Durante los 65 años que duró su producción, el sedán tuvo varias motorizaciones diferentes. Estas fueron 800 centímetros cúbicos, 900, 1100, 1200, 1300, 1302, 1303, 1500, 1600 de carburador y encendido con platinos, 1600 de carburador y encendido electrónico, 1600 con carburador y encendido electrónico y con el revolucionario convertidor catalítico, 1600 de inyección electrónica con generador y convertidor catalítico y finalmente 1600 centímetros cúbicos de inyección electrónica con alternador y convertidor
convertidor catalítico. Fue así como el último bocho producido en 2003 contaba con las siguientes especificaciones: frenos de disco delante y de tambor atrás, transmisión trasera manual de 4 velocidades, capacidad de tanque 40 litros, colores azul acuario y beige luna, neumáticos 165/80 RIN 15 con franja blanca, llantas de acero estampado pintadas del color del auto, sonido autoestéreo Clarion AM/FM CD con 4 altavoces y antena cromada, insertos al color del auto en tapa de guantera y el tablero de instrumentos, vestiduras en tela negra para el beige luna y tela gris franela para el azul acuario, habitáculo totalmente alfombrado, aislamiento del sonido especial, molduras, manijas de puertas, espejos exteriores y tapones de ruedas cromados, y por último, placa conmemorativa especial en la tapa de la guantera. Pero si bien es cierto que sus inicios fueron difíciles, pues tardó varios años en producirse, una vez que arrancaron la producción también hubo problemas legales, pues el Tipo 1 se parece al Tatra de Hans Lewinka, en particular el modelo T97, que poseía las mismas características del Tipo 1, el mismo tipo de motor, el perfil y el tipo de refrigeración. Tatra presentó una demanda legal, pero esta se detuvo cuando Alemania invadió Checoslovaquia. Sin embargo, el caso fue reabierto después de la Segunda Guerra Mundial y en 1961 Volkswagen pagó a Tatra 3 millones de marcos alemanes en compensación. Evidentemente, como ícono y leyenda automotriz, tiene una historia interesante. El Volkswagen Tipo 1 ha aparecido en infinidad de películas de todo el mundo. Stanley Kubrick utilizó uno en su película El Resplandor. También Kevin Bacon lo utilizó en la película Footloose, y en la película animada de 1986 es usado un Volkswagen Beetle de color amarillo, como el Autobot Bumblebee, y más tarde este modelo es reutilizado en la película spin-off de Transformers, Bumblebee. Además, también aparece como el famoso Herbie o en la carátula de uno de los discos de los Beatles, o hasta en la política, ya que el expresidente uruguayo Pepe Mujica utilizó como auto presidencial un bochito modelo 1986. Entre algunos de los datos interesantes de este vehículo fue que el 5 de agosto de 1955 salió de la planta de Wolfsburg el escarabajo número 1 millón. El Volkswagen escarabajo número 18 millones salió de la línea de ensamblaje en septiembre de 1974. Para 1974 el bocho era vendido en 160 países. También durante la primera mitad de 1968 el 52.8% de los Volkswagen Sedán eran vendidos en los Estados Unidos. Volkswagen of America fue fundada en octubre de 1955. En 1963 el Terror Rojo, un bocho color rubí red, se convirtió en el primer auto donado que conquistó la Antártida. Este modelo se enfrentó a grandes retos, pues se utilizó para transportar a personas y equipos de trabajo, soportando temperaturas por debajo de los menos 52 grados centígrados y territorios sin carreteras o caminos especiales para vehículos. Fue así como durante un año recorrió 2.400 kilómetros, soportando vientos de hasta 160 kilómetros por hora, donde ayudado de cadenas pudo completar sus misiones, para finalmente en 1964 regresar a Australia, donde compitió en el BP Rally, que también ganó. Curiosamente, en México el bocho llegó para quedarse y se convirtió en todo un fenómeno. Durante varios años este auto fue utilizado como taxi, policía, ambulancia, camioneta y todo lo que se pudiera uno imaginar. Para entender mejor el éxito mexicano debemos remontarnos al año 1954, cuando llegaron los primeros bochos a México. Curiosamente, en esos años solo había 30 millones de habitantes en el país, por lo tanto solo circulaban alrededor de medio millón de vehículos en México, incluidos camiones de carga y autobuses. Por esos años, la mayoría de los vehículos en el país eran procedentes de los Estados Unidos, en su mayoría muy grandes, lujosos y con motores de más de 4 cilindros, por lo que su mantenimiento era bastante costoso. Fue así como Volkswagen, al ver su éxito en ventas en Estados Unidos y Brasil, decide iniciar ventas del bocho en México, que es adoptado de inmediato al cubrir las necesidades de los mexicanos con un coche barato, simple, fácil de reparar y de bajo consumo de combustible. Al principio se importaban los bochos, pero eventualmente se fueron haciendo algunas piezas aquí y terminaron por ensamblarse en México hasta que en 1964 se inició la fase de producción nacional, con lo que el impulso de la industria en el país detonó. Se podría decir que el bocho fue el auto que movió México durante la década de los 60s, 70s y 80s. Ya para la llegada de los 90s e inicios de los 2000, muchas marcas iniciaron la producción de coches sedán compactos para el público mexicano, como el caso del también mítico Tsuru de Nissan, el mítico Chevy de Chevrolet o incluso otros modelos de la misma Volkswagen como el Pointer City o el Seat Ibiza, que ofrecían un auto más moderno, con prestaciones superiores al bocho y un costo similar al poderoso bocho. Fue así que poco a poco la producción del bochito, que en 1971 había llegado a producir 1.3 millones, cayó a 30.000 unidades en 2003. Finalmente, el 30 de julio de 2003, el último Volkswagen Tipo 1,
El número 21.529.464 fue fabricado en la planta armadora de Volkswagen de México ubicada en Puebla, 65 años después de su lanzamiento y 58 años de producción sin precedentes en la historia desde 1945. Volkswagen anunció esta medida en el mes de mayo, justificándola por el nivel de baja demanda, fenómeno que venía dándose de forma paulatina desde la segunda mitad de los años 90. Para conmemorar la despedida de este ícono de la industria automotriz, Volkswagen lanzó la última edición, conformada por 3.000 unidades con características únicas. El 30 de julio de 2003 salió de la línea de producción el último automóvil, que fue inmediatamente enviado al Museo de Volkswagen localizado en Autostadt, ubicado en Wolfsburg, con lo que se le dio la despedida definitiva a un auto que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo durante todo el siglo XX.